pantalla primero. Bien, habíamos visto las características del acero. Ahora vamos a continuar con las características del hormigón. Resistencia a la compresión. La resistencia a la compresión del hormigón Fc', el número, digamos, del hormigón, es muy importante. Se determina por medio de ensayos de probetas cilíndricas de 6 pulgadas por 12 pulgadas, 15 centímetros por 30, a los 28 días siguiendo la normativa. Aunque existen concretos con resistencias últimas a los 28 días, que van desde 175 hasta 1400 kiloohm por centímetro cuadrado, la mayoría de los concretos usados en la práctica tienen una resistencia entre 210 y 490. En nuestro medio, para aplicaciones corrientes, se usan hormigones desde 210 hasta 280 kiloohm por centímetro cuadrado. Resistencia promedio requerida. La norma ACI indica que la resistencia promedio a la compresión requerida, que se la escribe así, FCR', usada como base para la dosificación del hormigón, debe ser mayor. FCR' es igual a FC' más 1.34S, donde S es la desviación estándar calculada con la siguiente expresión. N es el número de probeta, X raya es el promedio, XY es la probeta analizada. Se aplica esta fórmula para encontrar S. Fíjense que aquí la resistencia promedio es siempre mayor que la FC'. Es siempre mayor que FC', lo que ya hemos visto en la curva de Gauss, si se acuerdan. Entonces, S es la desviación estándar, X es el ensayo individual de la resistencia, X raya Y promedio de N resultados de ensayos de resistencia, y N es el número de ensayos consecutivos de la resistencia. Cuando no se tenga registros de ensayos de resistencias en obra, para el cálculo de la desviación estándar, no se puede calcular la desviación estándar porque no se tiene ensayo, la resistencia promedio requerida, FCR, debe cumplir con los siguientes requisitos. Resistencia especificada a compresión, FC'. Si es menos de 20 megapascales, la resistencia promedio a compresión requerida debe ser ese valor más 7 veces, más 7 megapascales. Si la resistencia especificada a compresión FC' varía entre 20 a 35, la resistencia promedio hay que sumarle para obtener la resistencia promedio hay que sumarle a FC' 8,5 megapascales. Si el hormigón es más resistente todavía, mayor a 35, el FC',
la resistencia promedio hay que sumarle al FC' 10 megapascales más. Fíjense entonces que si esta desviación estándar no la podemos encontrar porque no hemos hecho ensayo, tenemos necesariamente que aumentarle a la resistencia promedio. Para obtener la resistencia promedio tenemos que sumarle el número este que es al que queremos llegar, 7, 8,5, 10, dependiendo de la resistencia. Entonces, cuando hablamos nosotros de hormigón, nuestra referencia es la resistencia a compresión a rotura. ¿No? La probeta la sometemos a compresión hasta que se rompa. Cuando hablamos de acero, ya habíamos visto en la anterior clase, la referencia de resistencia es el límite elástico. No es la resistencia a rotura en el acero, es el límite elástico. Todo esto de acá, ¿qué quiere decir? Es decir que para asegurar que la resistencia a compresión del hormigón en la estructura sea FCK, FC', por decir, los valores promedio de resistencia deben ser mucho más elevados. Habíamos dicho nosotros que este valor FC' ya no es un valor promedio, es un valor que depende ya de estadística, probabilidad. Habíamos visto nosotros en esta curva, ¿no? Curva de Gauss, ¿se acuerdan? Esta es la resistencia promedio. Y esta es la resistencia más o menos la resistencia FC'. Y ya cuando se le aplica phi, ya es la resistencia por acá. Entonces este vendría a ser el FC'. Y esta es la resistencia promedio. La FC'. Entonces, no tomamos como referencia el promedio de los ensayos, sino un valor estadístico que depende de la desviación estándar. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, yo tengo 3 probetas, ¿ya? Y de esas 3 probetas, una me ha salido 180, lo pongo por centímetro cuadrado, a rotura. Otra me ha salido 200. Y otra me ha salido 220. ¿Ya? Y tengo otro grupo. Este es una preparación de hormigón. Y tengo otra preparación de hormigón que me ha dado, por decirles a ustedes, 100. ¿Ya? La otra me ha dado, aquí si sumamos y dividimos, nos da 200 en promedio, ¿no? Y aquí digamos que me hubiera dado una 100, otra 200. Son 300, ¿no? Y la otra, aquí tiene que dar 600, aquí tiene que dar 600. Y la otra me hubiera dado 300, por decirles algo. La suma de esto dividido entre 3 me da 200. Lo mismo que acá. Ahora la pregunta es,
¿Cuál preparación es más consistente, es más confiable? ¿Esta preparación? ¿Cuál tiene menos desviación estándar? ¿O esta preparación? Se ve al tiro aquí que esta es más confiable. ¿Por qué? Porque sus valores son más parecidos. Mientras que acá hay un salto increíble, o sea, una preparación malísima, una probeta malísima y una probeta buenísima. El promedio es el mismo, pero este tiene menor resistencia que este, menor FSK. Este FSK, FC', pues sí, este FC' es mayor que este FC'. Este ensayo, digamos que este ensayo sea B y este ensayo sea A. El ensayo B y este es el ensayo A. Este tiene mayor FC', ¿por qué? Porque tiene menor desviación entre valores y valores. Aquí sí es mucha la desviación, es menos confiable esta preparación. Eso indica entonces que el FC' no es un promedio, no es el promedio, es un valor ya estadístico que depende de los ensayos que se hagan. A mí se obtiene con un estocasmo, está aquí visto. Y si no tenemos para encontrar en forma exacta el valor de ese, hay que tomar estos valores que son mucho más grandes. Bien. Las curvas tensión-deformación que mostramos en la siguiente figura representan los resultados obtenidos en pruebas de compresión en cilindros estándares de resistencia variables a los 28 días. Deben estudiarse cuidadosamente estas curvas, ya que demuestran varios puntos importantes con estas curvas. Aquí tenemos para distintas resistencias de hormigones. Fíjense cómo son las curvas tensión-deformación. ¿No? Aquí ¿qué se puede observar? Las curvas son aproximadamente rectas, mientras la carga crece de 0 a un poco más de 1/3 a 1/2. La resistencia última de la resistencia última del concreto. De 1/3 a 1/2, estas curvas se permanecen más o menos como una recta. Podemos aceptar que esta es una recta más o menos, hasta un 40% más o menos, ya, de la resistencia. Eso. O sea, se comporta como elástico en este tramo, de 0 hasta estos valores. Más o menos es un 40% el promedio. Desde 0 a un 40% tiene un comportamiento elástico el hormigón. Más allá de este intervalo, el comportamiento del concreto no es lineal. La falta de linealidad de las curvas tensión-deformación a esfuerzos mayores ocasiona algunos problemas en el análisis estructural de estructuras de hormigón, porque el comportamiento de estas tampoco es lineal bajo esfuerzos mayores. Entonces que esta curvita, vamos a ver que a partir de ese valor que habíamos dicho, empieza a curvarse. Ya no es lineal, toda esta zona. Ya es plástica. Sí. Es de particular importancia el hecho de que todos los concretos, independientemente de su resistencia, alcanzan sus resistencias últimas
bajo deformaciones unitarias aproximadamente al 2%. Al 2%. Al 2 por mil, no es por ciento. Al 2 por mil. Entonces, casi fíjense ustedes, todos los hormigones, los de poca resistencia y los de alta resistencia, tienen la misma formación, la compresión. De ahí empieza a bajar. Aquí les falta un 0. 0,002. El concreto no tiene una resistencia a la fluencia plástica definida. Más bien, las curvas se comportan suavemente hasta los puntos de rupturas bajo deformaciones unitarias entre 0, aquí también le faltan 0, 0,03, 0,003 y 0,004. Para fines de cálculos futuros, se supondrá que el concreto falla a 0,03. No hay que acordarse siempre. 0,03, que es la deformación máxima específica que exige la norma ACI. Debe observarse además que los concretos de bajo grado, de baja resistencia, son más frágiles que los concretos de alto grado, o sea, que mostrarán deformaciones unitarias mayores antes de romperse, son menos frágiles. O sea que estos hormigones de menos resistencia admiten más deformación, fíjense. Son más dúctiles, podemos decir así, o menos frágiles que los de alta resistencia, admiten menos deformaciones al romperse. La otra observación que se hace de hacer ese ensayo. F. Muchas pruebas han demostrado claramente que las curvas de esfuerzo de deformación en cilindros de concreto son casi idénticas con las obtenidas en los lados de compresión de vigas comprimidas a flexión. ¿Fíjate que la compresión acá, la falla en la viga de compresión, se comporta como si fuera una probeta metida de compresión en esta zona. Módulo estático de elasticidad. El hormigón no tiene un módulo de elasticidad bien definido. Su valor varía con las diferentes resistencias, con la edad de esta, con el tipo de carga, las características y proporciones del cemento y de los agregados. Además, hay varias definiciones diferentes de módulo. Inciso A. Módulo inicial es la pendiente del diagrama tensión-deformación en el origen de la curva. Es el módulo inicial. Es sub 0. En el origen de la curva. La pendiente. B. El módulo tangente es la pendiente de una tangente a la curva en algún punto de esta. Por ejemplo, en el 50% de la resistencia última del concreto. Ya módulo tangente. Digamos que yo aquí más o menos el 45% de FC'. Yo le trazo esta pendiente. Y ese vendría a ser el E sub C que normalmente nosotros usamos. ¿Por qué? Porque más o menos en servicio estamos nosotros en esta zona. El hormigón cuando está trabajando en servicio tiene más o menos esta resistencia.
Entonces, esta pendiente es la que nos interesa para calcular, por ejemplo, deformaciones, fisuraciones en servicio. Ese es el módulo tangente. C. A la pendiente de la última línea trazada del origen a un punto de la curva entre 25 y 50% de su resistencia se llama módulo secante. Otro módulo llamado módulo aparente o módulo de largo plazo se determina usando los esfuerzos de deformaciones unitarias, obtenidos después de que la carga ha sido aplicada durante un cierto periodo. Al final de todo esto, ¿qué nos interesa? El código ACI establece que la siguiente expresión puede usarse para calcular el módulo de elasticidad de concretos. Para concretos de peso normal, se considera la siguiente expresión simplificada para determinar el módulo elástico del hormigón. Que vendría a ser este, L sub C, que a más o menos a una tensión del 45% de FC', tiene esta pendiente. E sub C vendría a ser entonces calculado en forma aproximada, depende de la resistencia del hormigón FC', raíz cuadrada por 15.000. Exactamente es 15.100. Pero podemos usar esta fórmula. Cuando nosotros hablamos de acero, el módulo del acero siempre es constante. No interesa la resistencia del acero. Para todo tipo de acero, el módulo es 2.1 por 10 a la 6. ¿No? Entonces el E sub 0 es el módulo tangente inicial, no lo usamos. El E sub C es el módulo secante, el módulo de elasticidad. Se toma la ACI como módulo de elasticidad. Y el E3 es un módulo tangente. Tangente a cualquier punto. Tampoco lo vamos a usar. Entonces el valor que vamos a usar siempre como módulo de elasticidad del hormigón es este valor. Módulo de Poisson. Al someter un cilindro de concreto a cargas de compresión, este no solo se acorta a lo largo, sino que también se expande lateralmente. La proporción de esta expansión lateral respecto al acortamiento longitudinal, tiene que ser longitudinal, se denomina módulo de Poisson. Su valor varía entre 0,11 para concretos de alta resistencia hasta 0,21 para concretos de bajo grado. Con un valor promedio aproximadamente de 0,16, así se considera 0,16 para un valor de uso, digamos, de cálculo, de tal manera que podemos calcular en base a este módulo el módulo de rigidez al esfuerzo cortante. El E sub C dividido entre 2,32, yo considero aquí un valor de 0,16. ¿Qué significa esto entonces? ¿Cuál es el módulo de Poisson? La relación entre la deformación transversal con la deformación longitudinal. Es decir, que si yo someto una probeta a compresión, esta deformación lateral es la que produce en realidad la falla. ¿No? Okay. Yo someto a compresión una probeta. Vamos a ser exagerados esta probeta.
chanza, podemos decir así, y se acorta de longitud. Esta deformación es en la realidad como una deformación, como si aquí existiera una tensión de tracción radial. ¿Ya? Que es la que hace que se produzca la rotura. La rotura. O sea, no es esta compresión pura la que genera la estructura, sino es esta deformación, al no tener, digamos, restricción esta deformación, aparece una fuerza traccionada acá, que hacen que falle la probeta. Por eso, cuando se habla de hormigones confinados, ¿qué significa hormigones confinados? Que aplicamos de alguna manera fuerzas laterales para evitar que esta deformación sea libre. Entonces, en ese caso, esta fuerza va a querer ensanchar el hormigón, pero este confinamiento no lo deja. Y al no dejar hacer que aparezca esta deformación, este hormigón confinado tiene una resistencia FC' mucho más elevada que este hormigón sin confinar. A veces puede llegar hasta 2, 3 veces más. Por eso cuando hablamos del hormigón confinado, tiene una resistencia mucho más grande porque la deformación de Poisson será nula, digamos. Bien, características reológicas del hormigón. La reología es una rama de la mecánica que estudia las deformaciones de un material a lo largo del tiempo. Se ha definido con acierto que el hormigón es un material pseudo sólido, elástico, viscoplástico. Usted tiene todo. Sólido es viscoso, es plástico, es líquido. Haciendo con ello una compleja reología. Que son deformaciones que se dan con el tiempo. Donde participan 3 características de los cuerpos mencionados: los elásticos, los viscosos y los plásticos. No debe extrañarse esta definición del hormigón, ya que en él coinciden la fase de sólido, áridos y cementos, la fase líquida, el agua, y la fase gaseosa, el aire o fluido. En este punto estudiaremos en primer lugar el fenómeno de la retracción, para luego ver el fenómeno de la fluencia. Los dos son fenómenos reológicos, son deformaciones propias del hormigón, tanto la retracción como la fluencia. Podemos decir así que son enfermedades que tiene el hormigón. Cuando los materiales del hormigón se mezclan, la pasta consistente en cemento y agua llenan los vacíos entre los agregados y las amalgamas. Esta mezcla necesita ser manejable o fluida. Para lograr esta fluidez requerida en el momento del vaciado, normalmente se usa considerablemente más agua, quizás el doble de la que necesita para que el cemento y el agua reaccionen químicamente. Se produzca la hidratación. Entonces aquí la relación agua-cemento, ya lo saben ustedes, han visto en otra materia, tiene gran importancia. Mientras más grande sea
La relación agua-cemento tenemos la ventaja de que el hormigón es más manejable, es más fácil de hormigonar, de vaciar. Mientras menos sea la relación agua-cemento es más difícil, menos manejable, pero desde el punto de vista de la retracción, de esa deformación que aparece en el hormigón, disminución de volumen, la relación agua-cemento, mientras más grande es, la retracción es mucho mayor. Vamos a ver después. Vamos a ver esto. Después de que el hormigón se ha curado, ustedes saben que curar el hormigón es cuando uno vacía y hay que echarle agua. ¿Por qué hay que echarle agua? Para disminuir justamente el tema de la retracción. Después de que el hormigón se ha curado y comienza a secarse, el agua adicional que se usó en el mezclado empieza a aflorar en la superficie, donde se evapora. Como consecuencia, el concreto se contrae, se achica y se agrieta. Las grietas resultantes pueden reducir la resistencia de la estructura de hormigón armado. La contracción continúa durante muchos años, pero bajo condiciones comunes, probablemente el 90% se desarrolla en el primer año. Estamos hablando de la retracción. La cantidad de contracción depende mucho del tipo de exposición. Por ejemplo, si el hormigón se ve sometido a mucho viento durante el curado, su contracción será mayor. Igualmente, si por ejemplo el hormigón se ve sometido a mucho viento durante el vaciado, estamos vaciando, digamos, un surazo, por ejemplo, la contracción es mucho más fuerte, será mucho mayor. Igualmente, una atmósfera húmeda implica menos contracción en comparación con una atmósfera seca, que implica mayor contracción. Para minimizar la contracción es deseable lo siguiente: mantener en un mínimo la cantidad de agua-cemento, curar bien el hormigón. El hormigón para muros, pisos y otros elementos constructivos grandes en espesores, grandes en área y espesores pequeños, requieren juntas de contracción. Usar armaduras de contracción también puede ser para repartir mejor esas fisuraciones. Emplear agregados apropiadamente densos y no porosos. Entonces, ¿qué es la retracción? La retracción, que es lo que nos interesa, que es lo que hemos visto hasta ahorita, digamos, es la retracción. Porque hay diferencia entre retracción y fluencia. Yo tengo aquí un pedazo de hormigón. Hecho el encofrado y lo he vaciado aquí, este tubo de hormigón, digamos. Este volumen, este paralelepípedo de hormigón. Este internamente tiene agua. Si yo le echaba estrictamente la agua necesaria para que reaccione químicamente el cemento, no hubiera aparecido mucha retracción. Pero tampoco es trabajable, no se puede trabajar, ese hormigón es muy seco. Entonces, uno necesariamente tiene que echarle un poquito más de agua para poder trabajar ese hormigón. Y esa agua remanente al final se va evaporando. Se va evaporando. Se va a evaporar y como consecuencia el hormigón se va a achicar en volumen. Se va a contraer, por ejemplo, contracción. Se llama retracción, se retrae. Entonces el hormigón al final disminuye de volumen. Y al disminuir de volumen,
Si es hormigón armado, si tiene fierros adentro, como el fierro no tiene esa disminución de volumen, no acompaña al hormigón y aparecen tensiones alrededor de las barras, producto de esta retracción, sin que hubiera carga. La retracción no necesita carga. Solo con la evaporación del agua se genera la retracción. Si yo aquí tuviera un fierro, el fierro no se contrae, pero el hormigón sí. Y entonces aparecen internamente tensiones. O sea, es un fenómeno parásito para el hormigón armado, la retracción. Es un fenómeno parásito. ¿Ya? Genera tensiones entre el acero y el hormigón. ¿Por qué? Porque es el hormigón solo el que se retrae, el acero no. ¿Y qué es la fluencia? Es otro fenómeno que también es indeseable en el hormigón. Fluencia plástica o cedencia. Bajo cargas de compresión permanentes, es decir, cargas que están actuando de manera constante durante el tiempo, tanto en magnitud como en posición, el hormigón continuará deformándose durante largos periodos. Después de que ocurra la deformación inicial, la deformación adicional se llama fluencia plástica. Si se aplica una carga de compresión a un elemento de hormigón, se presenta un acortamiento instantáneo que se llama acortamiento elástico instantáneo. Si la carga se deja en su lugar por mucho tiempo, el elemento continuará acortándose durante varios años y la deformación final usualmente será aproximadamente de 2 a 3 veces la deformación inicial elástica. Si la carga a lo largo del plazo se retira, el elemento recobrará la mayor parte de su deformación elástica y algo de su deformación plástica. Si la carga vuelve a actuar, tanto su deformación elástica como plástica se desarrollarán nuevamente. La magnitud del flujo plástico depende mucho de la magnitud de los esfuerzos presentes. Es casi directamente proporcional al esfuerzo, mientras el esfuerzo no sea mayor que aproximadamente la mitad de Fc'. Más allá de este valor, la fluencia crece rápidamente. Las cargas a lo largo del plazo o permanentes, las cargas de largo plazo o permanente, no solo generan la fluencia plástica, sino que también influyen adversamente en la resistencia al hormigón. Para cargas permanentes en probetas cargadas por un año más, puede darse una reducción de resistencia aproximadamente entre el 15 al 25%. Así, un elemento cargado con una carga constante, digamos, del 85% de su resistencia última a la compresión, Fc' puede ser satisfactoria por un cierto tiempo, pero puede fallar después. Quiere decir acá que cuando yo tengo un hormigón, digamos que una probeta, la voy a someter a compresión. Al meter esta carga, instantáneamente aparece esta deformación instantánea, ser de 0 a O'. Si yo la mantengo la carga sin modificarla, va a ir creciendo una deformación
que es la deformación diferida, que esta vendría a ser la fluencia, producto de que esta carga se mantiene constante, se va produciendo una deformación llamada fluencia o deformación diferida. Es como si, digamos, al actuar esta carga en forma permanente, se reacomoden las moléculas, los áridos, y esa reacomodación hace que se genere una deformación. Y esta deformación, a su vez, hace también de que la resistencia del hormigón disminuya, es lo que habíamos dicho acá. Disminuye. ¿De qué estamos hablando? De cargas de compresión. ¿Por qué de compresión? Porque el hormigón resiste la compresión. Los elementos que están comprimidos van a tener una fluencia. Por eso que la deformación de fluencia en hormigón pretensado, que son elementos que están comprimidos, precomprimidos, esta deformación es importantísima, el hormigón pretensado. Hay que tomarlo en cuenta. ¿No? Aquí tenemos más o menos lo que habíamos visto, la carga rápida. Yo cargo y descargo. Si yo cargo, instantáneamente aparece O prima acá. Si yo cargo, esta carga va a producir una deformación de O a A. ¿Sí? De O hasta A. Ya. Y si yo la retiro, esta carga, ya no se va a recuperar todo. Ya no se va a recuperar todo. Se va a recuperar de A a O prima. De A a O prima. Y va a quedar esta deformación remanente. Se llama la deformación remanente. Para cargas permanentes, son las que generan la fluencia, asumo que aquí la tensión inicial que yo le había puesto era un sigma sub 0, P dividido entre A, un sigma sub 0. Y después yo hago una segunda, aplico la carga esta, un poquito más chica que esta, menor, esta nueva tensión es menor que el sigma inicial, menor o igual, y la aplico de manera permanente. ¿Qué va a pasar? Inicialmente se va a generar, en otro tiempo, ya estoy cargando, se va a generar una deformación instantánea de B a C. La deformación instantánea de B a C. De B a C. Esa es instantánea. Es la elástica. Luego, como se está quedando permanente, va desarrollando la deformación con el tiempo. Poco a poco va desarrollando. Y esta deformación es la que se llama fluencia. ¿Ya? Si yo la retiro, la carga, al cabo del T sub 2, se recupera 100% la deformación elástica. Ya no aparece la retracción remanente porque esta carga, sigma, es menor a la sigma sub 0, que es la que producía la carga remanente. Si hubiera sido mayor, también hubiera tenido aquí una carga remanente, una deformación remanente. Entonces, al retirar, se recupera 100% de esta deformación y parte de la deformación de fluencia. Parte. Entonces, desde el punto de vista práctico, la deformación que produce la fluencia se da con el tiempo, bajo cargas de larga duración, y es una deformación que se genera en piezas comprimidas. Digamos, si yo estoy hablando de una viga, una zona de compresión de la viga. Estoy hablando de una columna, siempre, porque la columna está trabajando a compresión normalmente. A continuación indicamos factores que afectan la magnitud de la fluencia plástica. Cuando mayor sea el tiempo de curado, previo a la aplicación de las cargas,
menor será la afluencia plástica. El curado también contribuye a que la afluencia plástica disminuya. Los hormigones de alta resistencia manifiestan una menor fluencia plástica que los de baja resistencia. Los hormigones de alta resistencia tienen una menor fluencia plástica que los hormigones de baja resistencia. La fluencia plástica aumenta con la temperatura. La más temperatura, más grande la fluencia plástica. A mayor humedad, menor será el agua de poro libre que pueda escapar del concreto. La fluencia tiene un valor del casi el doble de casi el doble al 50% de humedad que al 100%. O sea que, como decía, es como si yo tuviera una esponja, digamos, la aprieto y el agua sale. También colabora a que haya más poro, esa agua. Entonces siempre conviene, desde todo punto de vista, que la cantidad de agua cemento en un hormigón sea la mínima. O sea, cuando uno va a trabajar las obras y no controla eso, los trabajadores, para ellos, mientras más agua le echan, mejor, porque es fácil trabajarlo el hormigón. Pero ya cuando hagamos los ensayos, cuando la obra esté hecha, nosotros no controlamos la cantidad de agua de cemento, vamos a tener obras que van a tener problemas con estas deformaciones que se dan con el tiempo, ¿no? Los hormigones con mayor porcentaje de pasta, cemento, agua, tienen la mayor influencia plástica, porque es la pasta y no los agregados los que fluyen plásticamente. Obvio. Es la pasta la que se va reajustando, digamos así, con la carga permanente y hace que se vaya deformando poco a poco. 6. La adición de armaduras en las zonas de compresión del hormigón reduce mucho la fluencia plástica. Obviamente el hormigón sabemos que no tiene esa deformación y le ayuda, ¿no? Como está comprimido, el hormigón también está comprimido acá. Bien, resistencia a la tracción del hormigón. La resistencia a la tracción del hormigón varía aproximadamente entre el 8 al 15% de su resistencia a la compresión. Aunque la resistencia a la tracción normalmente se desprecia en los cálculos, sin embargo, una propiedad importante que afecta en el tamaño y la extensión de las fisuras que se presentan. Es decir, el hormigón tiene una pequeña resistencia a la tracción que colabora en que las fisuras sean un poquito menos. La resistencia a la tracción en elementos de concretos tiene un efecto definitivo en la reducción de sus deformaciones también. La resistencia a la tracción del hormigón no varía en proporción directa a su resistencia última, a la compresión. Varía aproximadamente en proporción a la raíz cuadrada de Fc'. Esta resistencia es muy difícil de medir bajo cargas de tracción directa, debido a problemas de agarre en el extremo de la probeta. O sea, es difícil agarrar aquí una probeta de hormigón, agarrarla y estirarla, ¿no? Como ocurre en el acero. Por ello, se han desarrollado dos pruebas que son indirectas para medir la resistencia a tracción del hormigón. Estas son la prueba del módulo de ruptura
y la prueba radial del cilindro. Con base en cientos de pruebas, el código proporciona el módulo de ruptura, que es este valor. El FR, módulo de ruptura, resistencia a la tracción del hormigón, viene a ser 2 veces la raíz cuadrada del FC'. ¿Cómo lo obtenemos? Como no podemos hacer esto, hacemos una probetita, y la sometemos a carga flexionando, y podemos aplicar la fórmula de flexión compuesta y determinar su resistencia. Cuando ya este momento empieza a fisurar, vendría a ser en ese instante el valor de FCR. Ahora, el método brasilero es otra forma también de poder encontrar el FCR, el FR, el módulo de ruptura, que a una probeta cilíndrica se le aplica una carga lineal, P, y con los valores geométricos de la probeta, todos estos valores y el valor de P, se puede determinar el módulo de la ruptura, que es la tracción esta que se genera, que ya hemos dicho nosotros. Al aplicar esta carga, se generan unas fuerzas de tracción y vale esto. Si se acuerdan de resistencia, podemos encontrar esta formulita para calcular estas cargas. Entonces, resumiendo, el hormigón tiene una pequeña resistencia a la tracción que vamos a necesitarla cuando calculemos deformaciones, cuando calculemos fisuración. ¿Dónde te la obtienes? De esta fórmula, que es la fórmula que el código ACI la acepta como módulo de ruptura, en realidad de resistencia a la tracción del hormigón. A la flexotracción, fíjense, a la flexotracción, porque es la flexión, origina aquí una tracción, y esa es la tracción. Hormigones de alta resistencia. O sea, nosotros en Santa Cruz, por ejemplo, los hormigones que usamos son hormigones normales, ¿no? Mientras que se logra usando materiales especiales, hormigones de mucha resistencia, de resistencia mucho más grande. Vamos a leer algo de eso. Los hormigones cuya resistencia a compresión exceden los 420 kilopon por centímetro cuadrado. Nosotros en Santa Cruz no logramos 300, 350. Ya, pero esos vendría a ser hormigones normales. Si ya se pasa este valor, ya vienen a ser hormigones de alta resistencia. Estos hormigones tienen otras características excelentes, además de su alta resistencia. Por ejemplo, la permeabilidad. Bajo tales hormigones los hace muy durables con respecto a los diferentes agentes físicos y químicos que pueden actuar sobre ellos y pueden ocasionar en el material que el material se deteriore. Hasta no hace mucho tiempo, los ingenieros estructurales consideraban que las compañías premezcladoras de premezclados no podían entregar hormigones con resistencia mayor a 280 kilopon por centímetro cuadrado. Sin embargo, actualmente, estas mismas compañías pueden entregar hormigones con resistencia a la compresión de alrededor de 630. Han existido situaciones de estructuras que han requerido hormigones de resistencia alrededor de 1400. Los hormigones de alta resistencia se pueden obtener fácilmente si se usan aditivos como el gas de silicio y superplastificadores. El gas de silicio es un polvo extraordinariamente fino que varía el color de gris a claro
o de gris a oscuro. Se obtiene de hornos de arco eléctrico como un subproducto de la producción de silicio metálico que se encuentra disponible en polvo y líquido, que se adiciona al hormigón entre un 5 al 30% del peso del cemento. ¿Ya? Entonces estos hormigones de alta resistencia, que no los tenemos todavía en nuestro medio, pero sí, ¿cuáles son las ventajas? De que las columnas, que si usamos hormigones corrientes, las columnas tienen secciones muy grandes, muy grandes. Pero si usáramos un hormigón de alta resistencia, 600, 800, la sección de las columnas reducen tremendamente, ¿no? Y eso es lo que hacen usar, digamos, sobre todo en las columnas, hormigones de alta resistencia. En nuestro medio, podemos decir así, que si nosotros preparamos un hormigón, una hormigonera a mano, podemos decir así, con ripio y arenilla del río, bien limpia, y haciendo una proporción 1, 2, 3, podemos obtener fácilmente un hormigón H21, un hormigón FC' 210. Este es el megapascal. El megapascal, el kilopón centímetro cuadrado, hay que recorrerle un cero. Depende. Un H21 es un hormigón 210, un H25 es un hormigón de 250 kilopón por centímetro cuadrado. Este debe ser un H25. Este es un H28. No, en nuestras plantas nosotros podemos llegar a estos hormigones. A mano podemos llegar a un hormigón 210, controlándolo siempre, ¿no? Controlando la relación agua-cemento, controlando que los materiales sean limpios, que sean del río, pero limpios. Concretos reforzados con fibras. Modernamente, en la actualidad, yo creo que por aquí viene, digamos, los cambios que van a venir posteriormente en hormigón armado, aunque ya se está usando las fibras, pero ya haciendo un estudio mejor, va a ir mejorando, va a ir cambiando posiblemente el cálculo con concretos reforzados con fibra. En años recientes ha habido un gran interés en el uso de hormigones armados reforzados con fibras. Actualmente se lleva a cabo numerosas investigaciones sobre el tema. Las fibras usadas están hechas de acero, plástico, vidrios y otros materiales. Varios experimentos han mostrado que la adición de tales fibras en cantidades convenientes, normalmente hasta cerca del 1% al 2% del volumen, hormigones convencionales pueden mejorar apreciablemente su característica. La resistencia a compresión de los hormigones reforzados con fibra no son considerablemente mayores, o sea, no mejora la compresión, en otras palabras, la resistencia a compresión. Si yo le pongo fibra, da la misma resistencia que le de un hormigón sin fibra. Sin embargo, los hormigones resultantes con fibra son considerablemente más firmes, tienen mayor resistencia a la fisuración y al impacto. Eso quiere decir que la resistencia a la fisuración, a la tracción mejora. El módulo de ruptura mejora. Y al mejorar el módulo de ruptura, la resistencia a tracción, disminuye la fisuración, disminuye la deformación. El uso de fibras ha aumentado la versatilidad del concreto a reducir su fragilidad. Se vuelve más flexible, más dúctil, un poquito más dúctil al poner esa fibra.
podemos darnos cuenta fácilmente que las barras de acero proporcionan esfuerzo solo en la dirección de ellas. Claro. Yo con una barra, como es una barra de acero de diámetro pequeño, solo resiste en su dirección. Mientras que las fibras distribuidas de manera aleatoria proporcionan resistencia adicional en todas las direcciones. Se lo vuelve un poco, podemos decir así, isótropo al hormigón. El acero es un material, el acero es el material más comúnmente usado en fibras. Los concretos resultantes resultan de mayor durabilidad. Los concretos reforzados con fibras de acero son muy usados en pavimentos, cascarones delgados y productos precolados, así como en algunos parches y cubiertas. Resumiendo, los hormigones reforzados con fibras son considerablemente mejores que los hormigones normales, ya que el módulo de ruptura por tracción mejora notablemente y la fisuración de igual manera. Entonces esto yo creo que por ahí van a haber cambios grandes de aquí a un poco tiempo del hormigón para tomar en cuenta en los cálculos este efecto. Ahorita no se lo toma en cuenta, ¿no? Pero se nota fácilmente y es fácilmente también imaginable que sí funciona. ¿Por qué? Digamos que yo tengo aquí una viga. Y aquí tengo carga. Yo sé que este hormigón, esta viga, trabaja con presión. ¿Qué significa eso? Que toda esta zona va a comprimir. Y esta zona de abajo va a traccionar. Y para que traccione, tiene que generarse la fisura. Porque pueda el acero trabajar acá. Entonces, esta fisura, ya al tener el microscopio, yo la miro aquí, esta fisura, la zona. Cuando ya le pongo yo el, el hormigón con fibra, que no son otra cosa que alambrecitos pequeñitos, de más o menos 2 pulgadas, que se van mezclando de forma aleatoria, digamos. Unos alambres, seguramente que ustedes han visto algunos, unos alambrecitos muy delgados, que fueran unas agujas así, tienen unas terminaciones más o menos así, de 5 centímetros. Entonces estas fibras están volviéndolo al hormigón con una mayor resistencia a la tracción, de tal manera que esta fisuración ya no se ve tan libre, ya le atraviesan aceritos que ya no la dejan de formarse, fisurarse de manera libre con un hormigón que no tuviera fibra. Entonces la fibra es muy ventajosa, por lo menos por ahora en los pavimentos, mejora notablemente los pavimentos, el uso de esa fibra. Y en hormigón, en las obras nuevas ya se echa también al hormigón de estructura, pero hasta actualmente no se considera en el cálculo, ¿no? Solo se lo echa para mejorarlo, digamos, para mejorar su fisuración, mejorar su deformación, pero no está cuantificada. Yo creo que con el tiempo eso se va a ir cuantificando, se va a ir mejorando.
Bien, entonces resumiendo este tema, leanlo de nuevo, lean, lean otras bibliografías. Resumiendo es que el acero es un material dúctil, es un material que su número, digamos, es el límite de fluencia. El hormigón, cuando hablamos de su número del hormigón, que es el FC', es un valor característico que tiene un nivel de confianza de según defina, digamos, un 95%. Ese nivel de confianza no es, no es la resistencia promedio, como habíamos dicho, sino que es una resistencia menor que la promedio. Está tomando en cuenta la desviación estándar, la diferencia entre los valores más bajos y más altos de probetas de una sola preparación. Mientras más diferencia haya, el FSK, el FC' va a ser menor. Mientras sean más uniformes los valores, el FC' va a ser mayor. ¿No? Bien, ahora vamos a pasar al otro tema, unidad 4, que se refiere a la adherencia, disposición, anclaje y empalme de armaduras. Adherencia, disposición, anclaje y empalmes de armadura. La adherencia entre el hormigón y el acero. La adherencia tiene una extraordinaria importancia, ya que sobre ella descansa el funcionamiento del hormigón armado como material estructural. En efecto, si no existiese la adherencia entre el hormigón y el acero, las barras no serían capaces de soportar la acción tanto en tracción como en compresión que se desarrolla al interior del hormigón. El acero se deslizaría sin encontrar resistencia y no acompañaría al hormigón en sus deformaciones. Por tanto, la adherencia cumple fundamentalmente dos objetivos: asegurar el anclaje de las barras y transmitir las tensiones tangenciales periféricas que aparecen en la armadura original como consecuencia de las variaciones de su tensión longitudinal. El fenómeno de la adherencia está originado por dos tipos de causas: uno de naturaleza física, física-química, podemos decir, y otro de naturaleza mecánica. Estamos hablando nosotros de uno de los pilares de por qué fue el hormigón. ¿Por qué existe el hormigón? Por la adherencia. ¿Cuál era la adherencia? Que si yo tenía aquí si yo tengo aquí, por ejemplo, una barra de acero, ¿ya? Aquí tengo un hormigón, y esta barra de acero la someto a una tracción, es difícil arrancarla de este hormigón, es difícil que se salga, digamos. ¿Ya? Ese efecto es el que se vio al comienzo y se determinó que se podía aprovechar ese efecto entre el hormigón y el acero para que ambos trabajen de manera monolítica. Entonces, esa es la adherencia. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver que esta adherencia, quién la produce, y además yo necesito saber cuánto es lo mínimo que yo tengo que meter aquí para que este hormigón no se... Si nosotros podemos darnos cuenta que si yo pongo un pedacito de hormigón de acero acá, someto a tracción, entonces no va a salir hormigón y todo. Entonces hay que buscar una longitud de anclaje.
para que resista, para que el fierro tenga una muy buena adherencia, de tal manera que falle afuera el fierro. La ruptura se dé aquí y no internamente. Y esa era tan buena la adherencia entre un hormigón bien hecho y un acero, que la ruptura se da afuera, no adentro. No falla la adherencia, sino que falla la tracción del hormigón, la tracción del acero. Ya. Bien. Entonces, el fenómeno de la adherencia está originado por dos tipos de causas. Uno de naturaleza física o físico-química y otros de naturaleza mecánica. Los primeros provocan la adhesión del acero con el hormigón a través de fuerzas capilares y moleculares desarrolladas en la interfaz. Es como si el acero absorbiese pasta cementante ayudado por el efecto de la retracción. La retracción es una disminución de volumen, aprieta el acero y ahí se genera una adherencia, que es la adherencia esta físico-química. La segunda es de naturaleza mecánica. Los segundos de naturaleza mecánica son mucho más importantes. Están constituidos por la resistencia al deslizamiento debido a la penetración de pasta en el cemento de las irregularidades, pasta de cemento en las irregularidades de la superficie de las barras. Esta causa de origen mecánico puede denominarse rozamiento, que la ocasiona la mayor parte de la adherencia en barras lisas. En el caso de barras corrugadas, a este rozamiento se le añade además el efecto de acuñamiento del hormigón entre los resaltos. Quiere decir entonces que cuando el hormigón armado nació, las barras eran lisas, no eran barras de alta resistencia, como estamos ahora. Y ya se notó entre la barra lisa, una barra lisa y un hormigón, ya la buena adherencia entre ambos. Entonces, ¿a qué se debe eso? A que si yo miro microscópicamente aquí un acero, no es liso, sino que tiene irregularidades, digamos. Es más o menos así. Entonces el hormigón viene y se mete la pasta cementicia ahí, se mete en esas irregularidades y esa irregularidad hace que genere la adherencia. ¿Ya? Esta, podemos decir así, el mayor aporte a la adherencia. Ya modernamente se vio de mejorar esa adherencia haciendo unos resaltos acá. Unos resaltos en el acero. Unos resaltos, entonces viene el hormigón, se mete aquí el agregado grueso, digamos, y es mucho más difícil arrancar. Ese fenómeno mecánico es el más importante, el físico-químico. En resumen, el mecanismo de la adherencia puede asignarse a tres causas: la adhesión, el rozamiento y el acuñamiento. De estas tres causas, la adhesión queda anulada cuando el deslizamiento de la barra alcanza una cierta magnitud. Que la adhesión podemos desecharla. Cuando ya las fuercitas grandes ya desaparecen. Por su parte, el rozamiento, que son las irregularidades que habíamos hablado, al actuar cuando la tensión alcanza un cierto valor,
Ya en él y a él se le añade el acuñamiento, no siendo posible separar ambos efectos. El acuñamiento, el rozamiento de las irregularidades y el acuñamiento son ya los resaltos que se ocasionan debido a la mejora de la adherencia mejorada, que son las barras actuales, ¿no? Entonces, resumiendo, la adhesión físico-químico no desaparece al comienzo nomás. El rozamiento y el acuñamiento son los mecánicos. Antes, cuando el hormigón armado se hacía solamente con barra lisa, solo había rozamiento. Modernamente, para darle mayor adherencia, se fabrican las barras con unos resaltos que mejoran la adherencia. ¿Por qué? Porque aparece el acuñamiento. Influencia del hormigón. Queda demostrado en laboratorios que la adherencia a acero hormigón es muy superior a la adherencia a acero mortero. Por otro lado, un exceso de arena en el hormigón puede provocar una fuerte caída de adherencia. La calidad del cemento también influye en la adherencia, de tal manera que se afirma que los cementos Portland tienen mejor comportamiento frente a la adherencia con respecto a los cementos de escoria o pozulámicos, donde se admite una disminución de adherencia de hasta el 25%. Si ustedes se fijan en la bolsa de cemento de nuestro medio, la mayoría de las bolsas son cementos puzolámicos, que tienen una desventaja. Tienen ventaja y tienen desventaja. Una de las desventajas es que la adherencia disminuye. Portland debía usarse en estructuras de hormigón armado y los puzolámicos debían usarse en pavimento rígido. Pero aquí en nuestro medio, como decía, ¿cómo se obtiene un cemento puzolámico? Aumentándole una materia inerte al cemento Portland, ¿no? Aumentándole puzolama, que viene a ser una especie de greda fina, digamos. Y aumenta un 10%, 8%, están ahorrando plata, porque el Portland es más caro, ¿no? Entonces de ahí es que en nuestro medio, como no hay control, nadie controla nada. Entonces, los cementos que nosotros usamos, la mayoría, son puzolámicos. Y no debiera ser así. Adherencia pequeña, barra que se desliza fácilmente, ¿no? El mortero no funciona. El mortero no tiene la adherencia que tiene el hormigón. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre mortero y hormigón? Ustedes saben, el mortero es la mezcla de agua, cemento y agregado fino. Y el hormigón es la mezcla de agua, cemento, agregado grueso y agregado fino. Ese es el que da la adherencia. Ahí es donde se manifiesta la adherencia entre el acero y el hormigón. En los morteros no. Entonces, cuando nosotros hacemos un hormigón con mucha arena, automáticamente la adherencia disminuye. Tensión de adherencia. Si consideramos una barra de diámetro phi embebida en un bloque de hormigón y la sometemos a un desplazamiento, a un esfuerzo de tracción N, creciente, para cada valor de N habrá una distribución de las tensiones tau y adherencia como se muestra en la figura. Esta es la tensión. Fíjense que las tensiones desarrolladas en el contacto entre
la barra de acero y el hormigón no son uniformes en este comportamiento. Las barras corrugadas tienen mayor tensión, ya saben por qué, por el acuñamiento, y las barras lisas menor, porque solamente aquí en las barras descorrugadas tenemos el apoyo de la fricción, del rozamiento y del acuñamiento, y solamente tenemos fricción, solo tenemos no tenemos acá el acuñamiento. Bien, entonces, esta longitud es la que a nosotros nos interesa. ¿Cuál es la mínima longitud para que esta barra transfiera este esfuerzo N al hormigón? ¿Cuánto es a L? Como se ve en la figura, la mayor parte de la tensión tau se encuentra al principio, quedando después una cola decreciente. Se refiere a esto, que la tensión fuerte está más o menos a un tercio. Está un poquito mal el dibujo, debe ser un poco más largo esto. A un tercio está la tensión máxima. Y después hay una cola decreciente hasta el final de la longitud L. La tensión promedio viene dada por la expresión. Ya sé, ¿no? Esta es una tensión, en vez de tomarla como es la real, como una promedio. La tensión M de M sería la fuerza dividida entre el área de contacto entre acero y hormigón, que viene a ser pi por phi por L. Y aparece L, fíjense. Ya esta va a depender de cuánto es la resistencia media. A este valor le corresponde un cierto deslizamiento de la barra con respecto al hormigón. El ensayo descrito termina con la rotura de la barra fuera del hormigón. Esto significa que la adherencia es buena y su longitud también. Proporciona a esa longitud un anclaje total suficiente. Quiere decir que si yo las tiro la barra, no, aquí tenemos una fuerza que no deja que se deslice. Las tiro la barra, las tracciono. Si esto tiene una buena adherencia, tiene una buena longitud, la barra se rompe afuera. Eso quiere decir aquí. Ya habíamos dicho eso. El ensayo descrito termina con la ruptura de la barra fuera del hormigón. Disposición de las armaduras. Las armaduras que se disponen en el hormigón armado pueden clasificarse en principales y secundarias, debiendo distinguirse entre las primeras, las armaduras longitudinales y las transversales. Armaduras longitudinales tienen por objeto bien absorber esfuerzos de tracción originados en elementos sometidos a flexión o a tracción directa, o bien esforzar las zonas comprimidas de hormigón. Armaduras longitudinales son las armaduras que están a lo largo de la longitud de las piezas. Por ejemplo, si tuviera una viga, por ejemplo, si tuviera una columna, la barra longitudinal es una viga, digamos una barra, una sortera por colocar en la zona donde está traccionada. Esta es una barra longitudinal. Está bien.
Estoy poniendo la barra principal de tracción. Mientras que en la columna, lo que hace esta barra es ayudarle al hormigón a comprimir y que normalmente tienen simetría, con armadura simétrica. ¿No? Estas son barras longitudinales. Las armaduras longitudinales tienen por objeto bien absorber esfuerzos de tracción originados en elementos sometidos a flexión o a tracción directa, o bien reforzar las zonas comprimidas de hormigón. Reforzar. Aumenta la armadura comprimida. Sabemos que el hormigón trabaja con presión, las columnas están trabajando con presión, pero se les pone armadura longitudinal para ayudarle al hormigón a reforzar estas zonas comprimidas. Armaduras transversales se disponen para absorber tensiones de tracción originadas por esfuerzos tangenciales, cortantes y torsores, así como asegurar la necesaria ligadura entre armaduras principales longitudinales, de forma que se impida su pandeo y la formación de fisuras localizadas. Las armaduras transversales vienen a ser, en el dibujito que yo he hecho, tendrían a ser los estribos. Los estribos en las vigas. Son barritas así. Que siguen en el perímetro y aquí también. Los estribos. O sea, estas barras transversales son importantísimas. Son también, digamos, esta es la sección de la viga. De hormigón, son los estribos. Bien. Entonces, los elementos lineales de hormigón armado, hay armadura principal y armadura secundaria. ¿No? Las armaduras principales son las armaduras longitudinales y las armaduras transversales pueden ser. Las armaduras secundarias también pueden ser longitudinales y pueden ser transversales. Por ejemplo, acá, en el dibujo que hemos hecho, armadura longitudinal principal es la armadura que está tomando tracción en una viga. La armadura en una columna longitudinal es principal porque le está ayudando al hormigón a tomar compresión. Estas armaduras transversales son principales porque evitan el pandeo local de las barras. No, si yo no pudiera este fierro, estas barras era como si no la pusiera, se pandearían. Estas hacen de que no se pandee. Vamos a ver cómo está más después. Y aquí estas barras son principales, las armaduras transversales, los estribos, por esfuerzo cortante, están tomando esfuerzos cortantes. Entonces tenemos que aquí hay una fuerza grande que está cortando el hormigón. Y estas barras hacen de que resistan estas fuerzas transversales. Y aquí habría también, por ejemplo, una barra secundaria transversal, longitudinal, que sería las perchas. ¿Por qué es una armadura secundaria? Porque no está resistiendo esfuerzo. Sirve para montaje de los estribos. Pero teóricamente no sería necesaria. Sí es innecesaria, ¿por qué? Porque sirve para poder montar estos estribos. Sin esta armadura yo no podría montar esos estribos porque se caerían en cualquier, no mantendrían, digamos, su verticalidad. ¿Ya? Entonces,
en un tirante o un tensor, por ejemplo, estos estribos no son necesarios, porque no hay esfuerzo cortante y no hay pandeo de las barras longitudinales, pero nos sirven para mantener también la posición de las barras en su debida posición. Entonces, en este caso, esta armadura transversal secundaria sería. Aquí la armadura es principal, la barra principal, y aquí esta armadura es longitudinal también, pero es secundaria, la percha. Aquí en la columna, las dos son principales. Entonces, hay armadura longitudinal, que son principales, y transversales, que son principales. Hay armaduras secundarias, que son longitudinales, que son transversales. Un ejemplo de armadura longitudinal secundaria, la percha. Un ejemplo de armadura transversal secundaria, los estribos en un tirante o un tensor. Esta armadura, ¿por qué es principal esta armadura en una columna? Aparte de evitar el pandeo local de las barras, evita el cizallamiento, la falla de cizallamiento. Si no tuviera, yo tengo una columna de puro hormigón, que teóricamente el hormigón sabemos que tiene una muy buena resistencia a la compresión, pero si es de hormigón puro y la columna tiene una cierta altura, no falla por compresión pura, falla por cizallamiento. Puede ser esta falla. Y este cizallamiento, ¿cómo se lo evita? Colocando una armadura, por más que sea la mínima, en columna. Entonces, la columna necesariamente tiene que llevar armadura. Pensar en una columna de hormigón puro, trabajando fuertemente, es pensar en una falla de cizallamiento. En cuanto a las armaduras secundarias, son aquellas que se disponen bien por razones constructivas o bien para absorber esfuerzos no predominantes. Su trazado puede ser longitudinal y transversal. Podemos citar entre ellas las armaduras de montaje, cuyo fin es facilitar la organización de las armaduras, por ejemplo, las armaduras de percha en vigas o la armadura transversal estribos en tirantes. La armadura de piel, que se disponen en los paramentos de vigas que tienen alturas mayores a 60 centímetros, las armaduras de repartición, que se disponen para que tomen las solicitaciones que demandan la temperatura y la retracción, también son armaduras secundarias. Esta es una armadura secundaria, la armadura de piel. Y después, cuando vemos las armaduras de repartición, se ven en losas. Armadura secundaria, que tiene una gran importancia. O sea, resumiendo, son secundarias solamente, como decir así, pero en el fondo ambas son importantísimas. No podemos, digamos, decir que esta armadura de piel es secundaria, por tanto no la pongo. No, tengo que ponerla, tiene un motivo. Es secundaria porque no está absorbiendo el principal esfuerzo, en este caso, que sería la armadura traccionada. Pero tiene una gran responsabilidad esta armadura. Evitar la fisuración en vigas que tienen altura mayor a 60 centímetros. Que vamos a ver después con más calma, ¿no? Estamos solamente aquí viendo un pantallazo de los elementos, cómo se arman. Después vamos a ir viendo uno por uno de los elementos, cómo se calculan esas armaduras, cómo se disponen. Doblado de las armaduras. Las armaduras no deben doblarse con radios muy pequeños, ya que provocan una concentración de tensiones en el hormigón, produciendo fisuras en el acero y desgarramientos en el hormigón.
Por eso es importante mantener los diámetros de mandril para realizar un buen doblado de barras. Aquí tenemos la clase de barra corrugada de 4200 y de 5000. Aquí tenemos los ganchos y patillas, diámetro phi, para un diámetro menor que 20, 4 veces phi debería ser este diámetro. Si es mayor que 20, 7 veces phi para un acero 5000 y 5 veces phi para un acero 4200. ¿No? Para barras levantadas o circulares, para diámetro menor que 25, 10 veces phi, para mayor que 25, 15 veces phi y 20 veces phi. Estas serían las barras circulares, si yo quiero hacer una barra circular. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo doble una barra, tengo que mantener un mínimo de radio. ¿Ya? Yo no puedo doblar, digamos, a 90 grados, por decirlo, o con un diámetro muy pequeñito. ¿Por qué? Porque cuando está colocado en el hormigón se produce el desgarre del hormigón. Y también al doblar con mucho esfuerzo el acero, sin poco, digamos, curvatura, vamos a hacerlo un poquito más grande esta parte, voy a hacer así, voy a hacer así. Aquí yo tengo, se va a fisurar cuando yo doble mucho. Pero estoy quitando sección prácticamente. ¿No? Por eso es que hay que mantener un mandril, tamaño de mandril, cuando, en este caso barras levantadas o circulares. ¿Qué significa? Que son barras que yo quiero levantarlas a 45 grados, por ejemplo. Tengo que mantener aquí un diámetro de mandril que me pide. O si yo quiero hacer una barra circular de todo, tengo que mantener el diámetro del mandril. Me pide, que me exige esos valores. Colocación de las armaduras. El óxido natural que aparece en las barras en el almacenamiento prolongado a la intemperie no es perjudicial a la adherencia, según se ha demostrado en abundantes ensayos. Es más peligroso la mascarilla que presenta algunas barras recién fabricadas. En estos casos deben cepillarse enérgicamente. Esto significa que las barras normalmente uno se coloca a la intemperie y si yo las dejo a la intemperie durante mucho tiempo, va a haber una oxidación de esa barra. Esa oxidación, cuando ya es muy fuerte, hay que cepillarla, ¿no? Pero normalmente no es perjudicial. Más bien mejora la adherencia, se ha demostrado en laboratorio. Siempre que no sea una oxidación fuerte, ¿no? Porque tampoco vamos a dejar el acero ahí botado años. Se supone que estamos llevando el acero para usarlo. Y cuando sale el acero, si alguna vez van a ver un acero bien nuevito, a veces queda una especie de, no siempre, ¿no? Pero una costrita, digamos así, que sale. Esa es más perjudicial que el óxido
normal que se produce al dejarla a la intemperie la barra. Al sujetar los estribos de una columna a la armadura longitudinal mediante puntos de soldadura en obras, suele dañar las barras debido al picotazo que da el soldador. Por ello, la norma prohíbe efectuar soldadura en obra. Solo se permite soldar las barras en taller debidamente controlada. Esto significa que normalmente en hormigón la soldadura es muy rara vez que se usa. Y cuando se usa hay que usarla en el taller, no en la obra, sino arriba, digamos, donde está la armadura. Porque el acero, el soldador normalmente picotea para dar el arranque, y ahí al picotear se desprende, digamos, el hormigón, se desprende el acero, por ejemplo. Vamos a quitar un acero, y hace el picoteo, pone el soldador esto, tic, tic, porque le agarra el este y se desprende un pedazo de fierro. La sección queda disminuida. Eso no puede ocurrir. O sea, está prohibido, en otras palabras, soldar en obra. La correcta posición de las armaduras tan solo puede garantizarse mediante el empleo de separadores cuyas distancias máximas deben disponerse según la tabla siguiente. En vigas, cada 100 centímetros, y en columnas, cada 100 veces phi, menos robusta, o 200 centímetros. La más desfavorable se adopta la más desfavorable de estas dos valores. ¿Qué significa eso? Que para mantener la posición de esta barra y mantener un recubrimiento libre, yo tengo que colocar estos separadores cada 1 metro o menor a 1 metro cuando hablo de vigas. Cuando hablo de columnas son verticales, tengo que poner un separador cada 100 veces phi, el diámetro de la barra, pero no superar los 2 metros. Normalmente estos separadores en nuestro medio son de hormigón, se le llaman galletas. Los trabajadores preparan esta según este espesor. Este espesor es el que uno le da, el recubrimiento. Digamos, si son 2 centímetros, esto es plano, más o menos tiene 5 por 5 centímetros. ¿No? Hacen una preparación que puede abarcar, digamos, 1 metro, 2 metros, 2 por 1, 1 por 1, dependiendo de lo que estén haciendo. Y le meten al medio un alambre para agarrar aquí, para después aquí envolver en el fierro. Y vacían esto con la altura que habíamos dicho que es el recubrimiento mínimo, libre, el recubrimiento libre, y se vacía un mortero fuerte. Puede ser 1-1, mortero bien hecho, bien hechito, y se le da una mueca aquí. Cuando está empezando ya a endurecer, un poco antes, se le hace una mueca, como unas marcas así, digamos, y de ahí se va desprendiendo, como si fueran galletas, ahora se llaman galletas. Y estas son las que sirven de separadores. Los separadores en nuestro medio son hechos por, tendríamos un separador aquí. Yo le digo, hágame separadores de 2 centímetros, que es el recubrimiento libre, y vamos a hacer 6 separadores, por decir algo.
Aquí metemos el alambre, ponemos el alambre y se mete adentro y sale. Lo mismo en todo. Mantenemos este espaciamiento, este recubrimiento el que yo exija, puede ser 2 centímetros, 2,5. Y cuando está empezando ya esto, una vez que uno ha vaciado esto, con hormigón bien seco, con mortero bien seco, 1-1, bien hechito, con algo filo se va haciendo una marca así, una que llega hasta el final. Entonces cuando ya seca esto, agarran plato, lo desprenden como si fuera una galleta, pues le llaman galleta. Pueden hacer 20, 30, dependiendo. Y esos son los separadores que usamos en nuestro medio. En otras partes venden los separadores de otro material. Acá hay que poner lateralmente también, porque la viga, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Que el recubrimiento, el hormigón de recubrimiento, proteja el acero. Yo no puedo agarrar y tirarle a esta viga, este acero aquí encima de lo encofrado, porque no va a haber recubrimiento. Y al no haber recubrimiento, el hormigón no lo va a proteger al acero. El hormigón protege al acero bajo varias condiciones. Una es que tenga un buen recubrimiento y dos es que la fisuración sea controlada. Eso de la fisuración controlada se la ve en hormigón 2. Ya. Distancia entre barras. La distancia de barras, las distintas barras que constituyen las armaduras de las piezas de hormigón armado, deben tener unas separaciones mínimas para permitir la colocación y la compactación del hormigón, de modo que no se generen sectores de la pieza sin hormigón o coqueras, se llaman. Cuando se desencofra y hay fierro a la vista. La distancia libre, horizontal y vertical. La distancia libre horizontal entre barras paralelas a una capa debe cumplir lo siguiente. Fíjense esta separación. Tanto horizontal como vertical tiene que ser mayor al diámetro mayor de las barras, al más robusto de estas barras, mayor al diámetro mayor a 25 milímetros, a 2,5 centímetros, y mayor a 3/4 el diámetro máximo del agregado grueso. El agregado grueso normalmente en vigas y columnas de edificaciones corrientes es de 3/4. Entonces 4/3 por 3/4 me da una pulgada. Prácticamente 2,5 es lo mínimo. ¿No? Como 2,5 ya está con número aquí, no podemos disminuirlo. El diámetro que usamos máximo normalmente es phi de 20, phi de 25, coincide con este número. Y el agregado es 3/4, 3/4 por 4/3 es una pulgada. O sea que 25 vendría a ser esta separación, como mínimo. Puede ser más. Parece que se salió el ingeniero. Creo que el internet. No, ahí está presente el ingeniero, seguramente se había ocupado.
Se le debe haber cortado. Su internet o algo. Sí, ahora sí se salió.